Hello, welcome to LinguaVid, an open door to the world. On this occasion, we're going to talk about the English gerund, el gerundio del inglés. Vamos a hablar cómo funciona el gerundio en inglés. ¿Qué es gerundio? ¿Recuerdan? Un verbo más ing. Esto es interesante entenderlo. ¿Por qué? Porque por eso es que a esto lo llamamos un sustantivo verbal. A un verbo le agregamos ing y eso nos convierte ese verbo en un sustantivo. Por ejemplo, work más ing es igual a working. Un sustantivo. Aquí dice trabajar, working. Noun, sustantivo. Por eso es que el gerundio se conoce también como sustantivo verbal. De un verbo sacamos un sustantivo, agregándole ing. Yo sé lo que están pensando, pero eso es ando, endo. No necesariamente. Vamos a hablar de eso despacio. Para que esto sea ando, endo, es decir, para que esto me traduzca trabajando, entonces estaríamos hablando realmente de lo que se llama en inglés un participio presente, o que también conocemos como un presente progresivo. Son la misma cosa. No se deje engañar por los nombres. Presente progresivo, una función que está ocurriendo, una acción que se está desarrollando. Pero, ¿recuerdan cómo se forma entonces ese tiempo verbal? Porque eso es un tiempo verbal. Esto tiene una fórmula. To be, como auxiliar, seguido de un verbo principal, puede ser regular o irregular, combinado o conjugado con ing. Un ejemplo muy sencillo. Yo en estos momentos, ¿qué estoy haciendo? What am I doing? I'm talking to you. Te estoy hablando. I'm working. Estoy trabajando. I'm teaching. Estoy enseñando. I'm teaching. Miren, to be más un verbo con ing. Esto es, ¿qué? Presente progresivo. O, si prefieren, esto es un participio presente. Present participle. Present participle. O present progressive. Misma cosa. En este caso, realmente, la palabra working, miremos en función de esa palabra, cómo utilizarla como sustantivo. Yo le puedo decir a usted, working hard leads to success. Trabajar arduamente conlleva al éxito. O trabajar duro lleva al éxito. Un poco más coloquial. Working hard leads to success. Pero mire que aquí dice es trabajar. Él no dice trabajando. Para que dijera trabajando tendría que ser verbo to be. Si yo a esto le agrego verbo to be, entonces ya esto me vuelve trabajando, pero esta frase ya no encajaría ahí. Clave importante. Entonces, el gerundio, ya vieron, tiene dos formas. Fíjense que son dos caminos. Lo puede usar de manera progresiva, un participio presente,
o pasado participio también. O lo puedo usar como un sustantivo verbal. Por ejemplo, a mí me encanta trotar, jogging, jogging. Yo puedo decir que jogging is good for my health. Jogging es bueno para mi salud, ¿cierto? Trotar es bueno para mi salud. Mire que estoy diciendo jogging. Si le digo, oh, I'm jogging, o I was jogging this morning, pues estoy hablando, ¿qué? De acciones progresivas en el presente o en el pasado. Yo estaba trotando esta mañana, o estoy trotando en este momento. Una cosa es lo que yo estoy haciendo o estaba haciendo, y otra cosa es lo que piense de una actividad. Tengan en cuenta que los sustantivos, especialmente los sustantivos verbales, siempre nos hablan de actividades. Bueno, vamos a mirar ahora en el contexto de algunas frases, esos diferentes usos que tiene el gerundio en inglés, gerund. Ponga mucha atención, por favor. Una vez más les recuerdo entonces que un gerundio es un verbo que funciona como un sustantivo. Los gerundios pueden actuar como el sujeto u objeto de un verbo principal. Bueno, cosas que debemos tener en cuenta. Si un verbo termina en E, para agregarle ing, debemos quitarle la última letra, es decir, le quitamos esa E. Y simplemente agregamos ing. Por ejemplo, el verbo sonreír, smile. Para decir sonriendo o sonreír, le quitamos la E, smiling. Bueno, ya saben, todos los verbos que terminen en E, para agregarles el ing, le quitamos esa E. Otro detalle muy importante, los gerundios se usan siempre después de las preposiciones. En algunos libros gramaticales usted puede leer o ver frases como que después de una preposición inmediatamente debe ir un gerundio. Eso no es necesariamente cierto todo el tiempo, pero es una realidad. Las preposiciones normalmente obligan el uso de los gerundios. Y a eso le vamos a poner una excepción, es la preposición to. Después de la preposición to no debe de escribir o pronunciar nada que tenga ing. Bueno, para hablar de lo que les explicaba inicialmente, se los pongo en contexto. El gerundio parece idéntico al participio presente en inglés. Recuerden que eso se utiliza después del verbo auxiliar to be. Y que en español es el equivalente al tiempo progresivo o continuo, pero no es lo mismo. El gerundio, si no está precedido del verbo to be, no está funcionando como verbo principal. Ahora, para efectos prácticos es menester considerar que todas las formas de ing son un mismo tipo o clase gramatical, por eso lo llamamos gerundio. Sin embargo, teniendo en cuenta que un gerundio puede funcionar como sustantivo verbal en unas ocasiones y como participio presente, es decir, como verbo principal en sentido progresivo, en otras, es importante comprender que ambos aspectos gramaticales del gerundio son idénticos en forma, mas no en función, no como funcionan. Una manera muy simple de asimilar estas diferencias del gerundio es tomar en cuenta las siguientes analogías. Cuando una forma de ing puede ser reemplazada en la oración por un sustantivo, entonces es un sustantivo verbal, es un gerundio. Walking is good for your health. Caminar es bueno para su salud. Esa palabra caminar la puedo reemplazar con, exacto, exercise, ejercicio. Exercise is good for your health. El ejercicio es bueno para su salud. Entonces recuerden que cuando la forma de ing es parte del verbo o está funcionando como un verbo, entonces es un presente participio o un presente progresivo, un tiempo progresivo. Mire, yo le hago esta pregunta. Are you still talking on the phone? ¿Todavía estás hablando en el teléfono? Are you still talking on the phone? Ahora, los gerundios se usan después de algunas palabras y expresiones, igual que sucede con el infinitivo. Así que es útil tratar de aprender qué forma toma un adjetivo cuando estamos hablando de gerundios. A lo que me refiero es que hay algunos tipos de adjetivos
Y de hecho algunos sustantivos que tienen forma de ing más no son sustantivos verbales. Simplemente son adjetivos o sustantivos. Vamos a mirar algunos. An interesting challenge. Un reto interesante. Mire que la palabra interesante ahí no es un sustantivo, y mucho menos un sustantivo verbal. Es un adjetivo. Es un adjetivo atributivo. An interesting challenge. Si le digo, por ejemplo, I have a meeting tomorrow morning. Tengo una cita mañana por la mañana. I have a meeting. Tengo una cita, una reunión. La palabra meeting ahí está funcionando como adjetivo, como sustantivo. No como verbo. Y mucho menos como sustantivo verbal. Bueno, hay algunas palabras que pueden funcionar en ambas formas. Es decir, pueden funcionar como un adjetivo o pueden funcionar como un sustantivo verbal en otras ocasiones. Vamos a mirar un ejemplo bien claro de una palabrita que cumple ambas formas. What are these metal sheets covering? What are these metal sheets covering? ¿Qué están cubriendo estas láminas de metal? Ahí la palabra covering está funcionando como verbo, exactamente. ¿Qué están cubriendo? Miren que ahí tenemos el verbo to be metido. Y como sustantivo podríamos hablar, por ejemplo, de una pesada capa de nieve, una capa de nieve muy pesada. A very heavy covering of snow. A very heavy covering of snow. Miren que ahí la palabra covering simplemente se traduce como capa. No es que está cubriendo, no es verbo. Y si observan detenidamente, el verbo to be no aparece por ninguna parte. Es así de sencillo. Bueno, vamos a mirar entonces los diferentes usos del gerundio en contexto directo. Por ejemplo, cuando lo usamos como sujeto. Running keeps me fit. Running keeps me fit. Correr me mantiene en forma. Swimming has always been my passion. Nadar siempre ha sido mi pasión. Eso es una realidad. Swimming has always been my passion. Bueno, vamos a mirar entonces el gerundio como complemento del verbo to be y objeto a los verbos. The best way to make money is working hard. The best way to make money is working hard. La mejor manera de hacer dinero o ganar dinero es trabajar duro. I don't like spending money on useless things. No me gusta gastar dinero en cosas inútiles. Vamos a mirar ahora el gerundio entonces después de las preposiciones. Recuerden que siempre debemos usar un verbo en gerundio, en su forma de gerundio, pues, después de una preposición. I'm thinking about selling my company. Estoy pensando vender mi empresa. I'm thinking about selling my company. La palabra about en esta frase es la preposición. Estoy pensando en, acerca de. Otro ejemplo. Close the door after leaving. Cierra la puerta al salir, después que salgas. She wanted to visit her family before going back to Europe. She wanted to visit her family before going back to Europe. Ella quería visitar a su familia antes de volver a Europa. En este caso, miren, estamos usando la palabra before, que es una preposición. No puedo decir before to go, sino before going. Bueno, ahora miremos cómo el gerundio puede ser modificado por verbos y por sustantivos, como en el caso de los adjetivos posesivos, de los adverbios. Dos expresiones, por ejemplo, yo puedo decir I had considered going to the party. I had considered going to the party. Había considerado ir a la fiesta. Otro ejemplo, I'm tired of your complaining. I'm tired of your complaining. Estoy cansado de tus quejas. Bueno, los gerundios también pueden modificar a los sustantivos. Y en este caso, el gerundio pues se está refiriendo al propósito de las cosas. Esto es muy común. Hey, I need a new pair of running shoes. Necesito un nuevo par de zapatillas para correr, de tenis para correr. Al abuelo se le perdió su bastón, entonces usted preguntaría, Have you seen Grandpa's walking stick? ¿Has visto el bastón del abuelo? Have you seen Grandpa's walking stick? Bueno, y eso es absolutamente toda la información referida o necesaria para entender y comprender el gerundio del inglés, the English gerund. Thanks for watching and gracias por acompañarnos. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.